Perfecto. Bueno, Tucu, avanzamos un poco con el tema COVID y a ver cómo vamos avanzando. Sí, porque en el día de ayer hubo una reunión virtual de la ministra de Salud con los ministros de Salud de las diferentes provincias para definir un nuevo criterio para conocer qué personas son consideradas positivos de coronavirus. Viste que tenemos un problema importante en la cantidad de testeos en Argentina. Hemos llegado a tener una positividad del 70% sobre los testeos, cuando lo recomendable es estar por debajo del 10%. Con la variante Omicron esto se complicó aún más, entonces lo que decidieron es, bueno, vamos a empezar a definir casos positivos por nexo epidemiológico. Y ahí lo que anunciaron ahora es Tuco, que... vamos para allá, vamos a verlo allá en la Lo que anunciaron ahora, lo que anunciaron ahora es... un poco, porque viste, está bien, te queremos ver. Menos mal que me puse zapatos y no vienen zapatillas. Sí, venís en sandalias también. Bueno, se usan, viste. En alpargatas. Se usan, sí. No vienen, porque si no iba a ser un problema si venía en este caso con... De ninguna manera. Bueno, ahí está, criterios epidemiológicos. Entonces lo que dice, atención, son dos cosas. Ahora van a mezclar... criterios epidemiológicos y criterios clínicos, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Entonces, si vos tenés... Es como si vos tuvieses un casillero y tenés que tildar columna 1 y columna 2. Sí. Si vos tildás un casillero de la columna 1 y al menos 2 o 1 o 2 de la columna 2, sos considerado caso positivo de coronavirus y ni siquiera tenés que pasar isoparte. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver ahora es cuáles son los 3 ítems de la columna 1. ¿Cuáles son los 3 ítems de la columna 1? Es... Vos estuviste en contacto con una persona positiva de coronavirus en los últimos 10 días, es uno de los criterios. El otro criterio es haber participado en un evento social o en un espacio laboral donde haya al menos 3 casos positivos. ¿Qué quiere decir esto? Eso ya se considera brote. ¿Sí? Bien. Estamos acá nosotros 4. ¿3 dieron positivo? Sí. Bueno, ahí ya listo, el cuarto. Tildás ese casillero, ¿me entendés? Y la otra es residir en una zona con muy alta incidencia de infectados. Quiere decir aquellos lugares que están explotados de contagio, como por ejemplo era Mar del Plata al principio de la temporada. ¿Cómo te das cuenta si estabas, no sé, en un emboliche, ¿no? Y vos tenías cantidad de gente infectada? Vos no lo notaste, ¿no sabés? Y si vos fuiste con un grupo de amigos, por ejemplo, 10 amigos, 3 ya cayeron... O no amigos, y cayeron los que yo no conozco. Estaban ahí en el lugar y yo no sé si cayeron o no. Por eso, pero si vos sabés, ya sea por un evento, un cumpleaños o algo, vos ya sabés. Entonces, vos tildaste uno de estos 3 casilleros, ya sos un 50% positivos, ¿sí? Y ahora vamos a ver... El otro casillero, donde hay la otra columna, donde hay 2 ítems, que estos son los clínicos, ¿sí? Que son los síntomas que uno empieza a tener. Entonces, en ese caso te dice, si presentas 2 o más de estos siguientes síntomas, tenés que tildar. ¿Cuáles son? Fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, vómitos, diarrea, dolor de cabeza o dolor muscular. Si vos tenés 2 de esos, tildás como... Listo. Lo tildás. Si no tenés ninguno de esos, pero de repente perdés el olfato o el gusto, lo tildás también. ¿Con Omicron sigue el tema del gusto y el olfato? No tanto con Omicron, pero recordemos que en Argentina todavía circula Delta. Según los últimos datos, el 85% de los casos secuenciados corresponden a Omicron, pero un 15% a Delta. Tenés solo agüita en la nariz, dolor de garganta... Dolor muscular. Y ahí hasta ahí nomás, poca fiebre. Es corto también. Es más corto además. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Es, bueno, vos empezás con estos síntomas, ¿sí? Con alguno de estos 2 síntomas arriba. O el de abajo, tildás ese casillero. Entonces, si vos tildaste un casillero de la columna 1, tildaste un casillero de la columna 2, sos caso positivo. ¿Qué pasa si vos? ¿Qué hago? Bueno... En ese punto lo que tenés que hacer es comunicarte con las autoridades sanitarias de tu distrito, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires 147, Provincia de Buenos Aires 148, decir, muchachos, por criterio epidemiológico o por nexo epidemiológico, yo soy un caso positivo para que ellos te registren. Bueno, vos te vas a hisopar. Positivo, ya está. Positivo. Pero ni siquiera, acá no hace falta ni hisoparte, ¿eh? Vamos a suponer, te hisopar, positivo. Muy bien, tenés que ir a tu casa, guardarte, etcétera. ¿Se hace seguimiento o ya no se hace más seguimiento? No, el único seguimiento que se te hace es si vos bajaste la aplicación Cuidar o Mi Argentina, se te bloquea el certificado. Nada más. Nada más. Entonces, si vos querés ir a un cine y querés mostrarlo, no puedes entrar porque la tenés bloqueada. A ver cómo está, ¿sí? Con eso, ¿te acordás que en un momento se hizo? A menos que vos tengas una situación de riesgo, que empieces con síntomas o alguna complicación y te acerques a un centro de salud, o llames a una ambulancia, no se hace un control desde ese punto de vista. Ni siquiera se pide tampoco un alta. Atención, no tenés que hacer un PCR para tener un alta. Pasaste 5 días porque está vacunado completamente. Listo, ya estoy... ¿Qué decía Mariana? No, quería preguntarte tú, por ejemplo, ¿qué pasa con las obras sociales, no? Yo tengo una obra social, me pasa esto, estoy
digo, bueno, soy positiva por nexo epidemiológico o porque clínicamente soy positiva. No me hisopé. Llamo a mi obra social, igual me hacen el seguimiento como lo hacen cuando te hisopás. Por supuesto, ahí depende de la obra social. Hay obras sociales que te pueden decir, yo por las dudas igualmente te voy a hacer el hisopado porque tengo plata, Claro. me sobra plata, te lo hago el hisopado igual. Si no te lo hicieran, igualmente tiene que hacer el seguimiento y te tiene que controlar, Bien. como sucede está con cualquier bien. obra social, Sí. y hacerte tu evolución. Pero no necesariamente la obra social te tiene que Está bien, hisopar. está La bien. clave en este punto es que es lo más complicado de lograr, es que la gente lo registre a eso. Que vos entres a Mi Argentina, lo registres, a la app Cuidar lo registres, o que llames a 147 y lo digas. Incluso con el testeo ahora independiente que El lo haces en testeo, tu casa, exactamente, ese lo tenés que avisarle a la farmacia. Exactamente, y la farmacia Si carga da el positivo, resultado. obviamente. Exacto. Y Negativo, si da negativo. No, y si da negativo también, lo tenés ¿también? que informar, claro. Yo pensé solo si Claro. era positivo. Vos, para que te des una idea, cada testeo Sí. al día de hoy en Argentina es como si fuese un número de DNI. Ajá. Nunca se repite, ¿sí? Ah. Eso es lo que te permite a vos después hacer lo que se conoce como dataset. Vos cuando cargas ese dato se Sí. te abre como una ficha médica, ¿sí? Ujú. Entonces, desde el momento en lo que vos lo abrís y cargas el dato, decís, bueno, esta persona eso lo tengo que seguir a ver. ¿Dio positivo? ¿Dio negativo? Listo, cierro este expediente, paso a otro. ¿Dio positivo? Sigo este expediente, a los 5 días esa persona, ¿qué pasó? ¿Se hace eso, sí? ¿Tan se hace así porque justamente es de la única manera vos podés saber los ¿Qué datos pasa en Argentina, por los datos ejemplo? vos sabés cuántas personas están internadas en terapia intensiva, Ah. cuántas personas murieron, qué edad tenían, vos lo sabés haciendo ese Sí. seguimiento. No sé quién dijo el otro día que ya no tenía sentido dar los números de... Nicolás Kreplak, el ministro de ¿Qué Salud de la quiso provincia de decir Buenos con Aires, eso? lo que él Contar dijo los es- casos. lo que él dijo contar los es casos, exacto, dijo, no, ya no tiene que sentido. como hoy el criterio para definir las restricciones ya no se rige por la cantidad de contagios, teniendo en cuenta el alto nivel de vacunación que hay en Argentina, contar los casos es No hasta tiene- cierto punto que no es necesario. Lo que hay que mirar, que es lo que se está mirando con atención, es la Bueno. ocupación de camas de terapia intensiva, porque eso sí es una variante que es, si vos tenés una ocupación del 80%, 70%, ahí es cuando automáticamente empezás a tomar restricciones porque Está tenés bien. miedo de quedarte sin camas. Perfecto, gracias, muchas ¿A gracias. ustedes? Vemos un poquito ahí la ciudad, tenemos algo. Claro ¿Sabés que qué me sí. llamó la atención recién? ¿Qué te- El teléfono de Mariana. Digo, ¿cómo llama la prepaga? Ah, sí, soy una Cambió el antigüedad. teléfono, claro. Así llama, hola prepaga. Sí, pero soy viste, Mariana. ahí te Y muestro. disca, y va discando además. Vamos. Va con el discado. Sí, no, me llamó Con- la con el nu- atención. Qué sé yo, ¿viste? Debe ser ese teléfono negro con horquilla. ¿Viste los videos de los Centennial vos cuando le dan un teléfono Qué y disco? horror. No saben qué usar? hacer, claro. Sí, sí. Por ahí está el Exactamente. zapatófano. Qué horror, qué horror, qué horror. Me pasaste por atrás, Eduardo. Ah, no, No. vos fuiste. Yo por ahí. Perdóname. pero es que sí. Chicos, por favor. Acá Es televisión verdad. Llámame por teléfono, por favor. Aparte es raro, porque ni siquiera así habla. No sé, ¿qué teléfono tiene? No Como el sé. corazón, que es raro Te también. saluda como Julián Álvarez con la foto esta Claro, dando No vueltas. me cargues, Eduardo, no No, me no. cargues porque yo soy muy vengativa. Soy observador. Entonces, viste, soy observador. Digo, "Ah, hola, ¿qué tal? Lo llamo de la prepaga. Claro, se llama así, sí. Soy la llama a ver, que llama, vamos- faltó que dijera. Vamos con el clima en la República Argentina. Ahí está, muy bien. Ah, sí, sí, sí. Acá tenemos ya las agencias de noticias.